Buenos días, hermanas y hermanos. Estamos en la radio La Predicadora, la 94.1. Gracias al Señor porque estamos conectados. Hoy estoy conectado desde mi casa. No estoy en la radio. Pero eso debido a que se presentaron algunas situaciones y no pude llegar. Pero gracias al Señor que hablé con el hermano que está manejando los monitores ahí y me dio la posibilidad de poder salir a través de la radio por medio del canal que tenemos nosotros. Entonces estamos conectados. Un abrazo para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, que yo sé que en la predicadora hay muchos hermanos que escuchan estos programas y la radio también. Gracias le damos al Señor, hermanos amados, por poder estar una vez más con todos ustedes, por poder compartirles a ustedes la palabra del Señor. Estoy buscando, acá lo encontré, los anteojos. Bueno, gracias al Señor, amado. Contento de estar una vez más con todos ustedes para poder transmitirles la palabra del Señor. Ustedes saben que estuvimos leyendo el libro de Romanos, ¿no? Estamos en el capítulo 3 del libro de Romanos, capítulo 4, perdón. A ver, me voy a fijar bien. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Saludo a todos los hermanos que nos están escuchando y a todos los hermanos que nos conocen. Vamos a hacer una oración. Libro de Romanos. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti, para poder, Señor, predicar esta tu palabra. Padre, necesito de ti, de tu guía, del poder de tu Espíritu Santo, de la iluminación de tu Espíritu Santo para dar a conocer tu palabra. Que no salga de mí, Señor, palabra humana, sino que sea palabra del Espíritu. Señor, que pueda transformar la vida de aquellos que la escuchan, que puedan ser conformados a tu imagen, conforme a tu semejanza. Padre, ayúdame, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces nosotros veíamos en el último programa, veíamos cómo el apóstol Pablo, tomaba ejemplos del Antiguo Testamento para poder hacernos ver a nosotros en esta dispensación cuál era la intención de Dios en cuanto a la justificación. Vemos que la ley no fue dada para justificar al hombre, sino para que el hombre se diera cuenta que él era un pecador y que no podía alcanzar la justicia, que era por la ley, ¿no? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así está escrito en la palabra de Dios. Nadie puede conocer el pecado sino por la ley. Entonces, ahora vemos que a pesar que la ley no fue satisfecha por ningún hombre, ¿no? En el tiempo antiguo, la justicia de la ley se manifestó. Se manifestó por un hombre, por nuestro amado Señor Jesucristo. Él satisfizo la ley. Cumplió la ley, satisfizo la ley, nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora Dios puede manifestar su justicia. Y ahora Él puede ofrecer la salvación a los pecadores, ¿no? Entonces los pecadores, para alcanzar la salvación y la vida eterna, lo pueden hacer por medio de la fe en Jesucristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero, como venimos diciendo, porque vamos a la enseñanza del apóstol Pablo, a la enseñanza del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. Porque nosotros sabemos que esta no vino de Pablo, sino que esto le dio el Señor Jesucristo para la iglesia gentil. Porque el apóstol Pablo es maestro, predicador de los gentiles y apóstol de los gentiles. Entonces vemos que en este punto, en el capítulo 4, que de su carta el apóstol se detiene en su argumento para llamar a dos grandes hombres de la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? Él llama a dos hombres como testigo. Él pone a estos dos hombres como testigo de que la justicia Dios manifiesta por medio de la fe y no por medio de las obras. Y entonces, o da Dios la justicia al hombre por medio de la fe, ¿no? Sabemos que después viene la manifestación, pero primeramente el hombre recibe la justicia de Dios por medio de la fe. Eso queda claro en la Biblia. Y Dios, el apóstol Pablo toma dos testigos para que, por medio de esos dos testigos, nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios.
cómo el hombre puede alcanzar la justicia de Dios o ser justificado delante de Dios. Y entonces él empieza por Abraham y también por David después más tarde, ¿no? Porque son ejemplos de la gracia en el plan de la salvación. Ellos son un ejemplo de cómo Dios iba a justificar al hombre y por medio de la justificación el hombre alcanzaba la salvación. Entonces, a estos dos hombres, ¿no?, fueron dadas promesas, ¿no?, especiales tocante a Cristo. Primero, como la simiente productiva a través de la cual todas las naciones serían bendecidas. A través de la simiente, es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue la simiente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de Gálatas. No dice a sus simientes, sino a la simiente, la cual es Cristo. Entonces, todas las naciones del mundo podían alcanzar la bendición de Dios por medio de la fe en su Hijo, en Jesucristo, creyendo que Él verdaderamente es Dios, que se despojó de su divinidad, de su riqueza, se despojó de su deidad y se hizo carne. Y en la condición de hombre, ¿no?, Él dio su vida, ¿no?, hasta la muerte fue obediente, y a la muerte de cruz, dice. Entonces, ahora sabemos que todas las naciones pueden alcanzar la bendición de Dios, pero sabemos también que no todas las naciones las alcanzan, porque hay muchas naciones que no creen en el Señor Jesucristo, que no aceptan al Señor Jesucristo. Entonces, aún Israel, la nación de Israel, no cree que Jesucristo sea Dios, ni que por medio de Jesucristo ellos puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Eso es la nación, pero los judíos individualmente, ellos pueden alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, porque hay muchos hermanos judíos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Gloria al nombre del Señor. Ya ellos ya no son mesiánicos, no son mesiánicos, sino que ellos son hijos de Dios, hechos una nueva creación. Alabado sea el Señor. Entonces, luego, como el rey, la simiente de David, porque primero está Abraham y después está David, como rey, la simiente de David, quien se reinaría sobre todas las naciones. ¿Quién es la simiente de David? No fue Salomón, fue Cristo. No por medio, porque Cristo tenía derecho al trono, porque era de la descendencia de David. Entonces, ¿por qué? Por eso él es rey y será rey, porque él tiene el linaje real. Y él va a reinar sobre todas las naciones del universo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, Abraham, que fue el primero, fue llamado amigo de Dios. Fíjese qué maravilloso. Ahí en Santiago capítulo 2, versículo 33, él fue llamado amigo de Dios. Y el otro, David, fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Eso usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 22. Él tenía el corazón de Dios, David. Uno era amigo de Dios y el otro tenía el corazón de Dios. Ahora, los judíos especialmente honraron la memoria de Abraham y la de David. Se gloriaron en estos dos hombres, los judíos, porque ellos fueron sobresalientes. Por lo tanto, Pablo le gustaría que ellos dijesen que sobre la base de que ellos fueron justificados, ellos también aceptaran la justificación, como fue justificado David, como fue justificado Abraham. A Pablo le hubiera encantado que ellos hubieran aceptado. Si algún hombre tendría de qué jactarse por el trato soberano y maravilloso de Dios con él, estos hombres ciertamente lo tendrían, pero por eso sus testimonios son importantes. Entonces, fíjese, si estos hombres alcanzaron la justicia de Dios, ¿no?, por haber sido lo que ellos fueron, entonces hay que saber eso, si alcanzaron la justicia de Dios por medio de lo que ellos hicieron, o alcanzaron la justicia de Dios por lo que ellos creyeron, por así decirlo. Entonces vamos a Abraham, que es el primero que fue mencionado. Él dará su testimonio.
Y ahí nosotros tenemos que ir, ¿no? En el capítulo, Romanos capítulo 4 creo que es. Vamos a ir. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 3. Porque si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios, ¿no? Entonces empecemos a leer bien. El que tiene, ¿qué tiene el que decir con respecto a la justicia, a la justificación delante de Dios? Abraham. ¿Qué tiene que decir Abraham? Si él fue justificado por las obras, entonces nosotros tenemos que saberlo. Si Abraham fue justificado por medio de las obras, nosotros tenemos que saberlo y tenemos que imitarlo, porque nosotros seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham, dice el libro de Romanos, ¿no? Seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. Quiere decir que si nosotros encontramos en la Escritura que Abraham fue justificado por medio de las obras, fue salvado por medio de las obras, entonces nosotros también tenemos que anhelar lo mismo, ¿no? Queremos saberlo. Pues él tenía algo de qué jactarse en aquel entonces. Tenía que, si él fue salvo, si él fue justificado por las obras, entonces tenía de qué jactarse, como nosotros. Nosotros nos jactaríamos si nosotros hubiéramos sido salvos por medio de nuestra justicia o por medio de algo que hubiéramos hecho. Nos tendríamos que jactar y la gloria sería nuestra, no glorificaríamos a Dios. Pero Pablo, ¿qué dice Pablo? Pero, ¿qué es la que afirman las Escrituras? Dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Gloria al nombre del Señor. Creyó Abraham, ¿no? En el capítulo 4 de Romanos, versículo 3, porque ¿qué dice? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Fíjese. ¿Cómo fue justificado? Por creer. Por la fe. Entonces, si nosotros somos hijos de Abraham y seguimos las pisadas de Abraham, nosotros no podemos pretender decir que seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham y tratar de alcanzar la justificación por las obras, porque Abraham no alcanzó la justificación por las obras, sino por la fe. Entonces nosotros somos hijos de la fe, somos hijos de Abraham, ¿no? Somos justificados y salvados por medio de cómo Abraham fue justificado y salvado. ¿Vio? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego añade, sigue diciendo, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjese, al que no obra, dice, ¿no? Al que no obra, sino que cree, ¿en quién? En aquel que justifica al pecador, ¿no? Aquel que justifica al pecador que cree. Justifica significa que lo halla sin culpa. Es decir, que no ve en él pecado, no ve en él culpa, sino que lo justifica. Como que nunca pecó y nunca va a pecar. Dios lo ve así, al pecador que cree, ¿no? Entonces, añade, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe, ¿en quién tenemos que creer? En aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él nos dio su justicia. Él se hizo pecado y nosotros justos. Fíjese, su fe le es contada por justicia. Entonces, ahora, esa fe, ¿de dónde vino la fe para que nosotros seamos justificados? Vino del Espíritu, de la palabra de Dios. La palabra produjo fe. No es que había fe en nosotros, no, sino que la palabra, el oír la palabra de Dios produjo fe. Y ahora a nosotros la palabra de Dios nos dijo que nos hizo saber que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, ¿no? Él recibió la muerte que nosotros merecíamos. Y nosotros creímos. Esa fe nos es contada por justicia. ¿Creemos en qué? En el Señor Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo. Entonces, una vez que nosotros
creemos en el Señor Jesucristo, creemos que ya no somos pecadores, que somos hijos de Dios. Ya creemos que el pecador murió y que ahora vive una nueva creación. Ahora creemos que Él cargó sobre sí la culpa que estaba sobre mí, la llevó el Señor. Creo eso. Él recibió el castigo que yo merecía. Creo eso. Eso es fe. Por haber creído en eso, entonces Dios me declara justo, sin pecado, sin culpa. ¿No? Ahora no hay culpa en mí, con la cual Dios me pueda juzgar. Él no ve culpa en mí, no ve pecado en mí, así como en Cristo. Ahora, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y añade, más al que no obra. ¿Qué es no obrar? Al que no trata de cumplir los mandamientos. ¿Vio? Aquel no trata de alcanzar las bendiciones de Dios por la conducta, ¿no? Por la conducta. Porque aunque nosotros tengamos mala conducta, aún así Dios nos bendice. Pero está bien, está un poquito mal presentado eso. Porque entonces hagamos males para que vengan bienes. No. Nosotros estamos hablando de la misericordia y del amor de Dios. Pero ese amor y esa misericordia no nos llevan a pecar. Nos lleva a no pecar, a vivir una vida santa, separada del pecado y de la carne. Pero dice que la fe le es contada por justicia, ¿no? Sin culpa. Justo significa sin culpa, sin pecado. Entonces, ahora nosotros somos justos. Cuando nosotros recibimos la justificación, recibimos, ¿no?, la salvación y la vida eterna. Porque la salvación es eterna, como la vida que nosotros hemos recibido, es eterna. ¿Cómo la recibió Abraham a la justicia? Por la fe. Y la salvación, ¿cómo la recibió? Por fe. Todo fue por fe. Por fe en Dios. En el caso de Abraham y en nosotros, por fe en nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en una dispensación diferente. Ahora, estamos hablando sobre cómo el Antiguo Testamento nos muestra, por medio de dos ejemplos, de dos hombres diferentes en cuanto a época, tiempo y lugar, nos muestra cómo la intención de Dios era justificar al hombre, no por las obras, sino por la fe. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ahora, si nosotros tratamos de obrar, más al que no obra, al que no trata de cumplir los mandamientos, al que no trata de manifestar una vida espiritual, sino que esa vida espiritual se manifiesta en nosotros cuando nosotros morimos. Cuando nosotros morimos, entonces esa vida espiritual se manifiesta. ¿Cuándo morimos? Cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió, ahí empieza la vida de resurrección a manifestarse en nosotros. Y eso es por la fe. Por la fe creemos eso. Bueno, cuando creemos eso, entonces Dios nos llama justos, nos llama hijos, ¿no? Entonces recibimos la salvación y la justificación, la vida eterna sin las obras. Dice, más al que obra, en el versículo 3, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hizo el diablo? El diablo nos llevó a nosotros bajo el monte Sinaí. Que la iglesia estuviera ahí, en ese monte. Y ahí recibió la iglesia la ley. Y era un lugar rugiente. Era un lugar espantoso. Era un lugar de miedo. Cualquiera que pisara ahí moría irremisiblemente. Y el diablo nos metió ahí en el monte Sinaí, y bajo la ley, ¿no? Y nos dijo que nosotros tenemos que a la iglesia. Yo, hermano, me considero un creyente evangélico pentecostal. Yo vengo de la iglesia evangélica pentecostal. ¿Sigue siendo usted pentecostal, pastor? Por supuesto que sí. No se puede dejar de ser pentecostal. Yo soy pentecostal. Yo creo en todos los dones del Espíritu Santo. Creo en todos los ministerios.
creo en la mesa del Señor, pero no creo que la iglesia pentecostal tiene que permanecer en el monte Sinaí para cumplir la ley, para agradar a Dios. La iglesia pentecostal tiene que trasladar el púlpito del monte Sinaí al monte de Sión, al monte de la gracia, donde no hay condenación. Ahí es un ambiente diferente, una atmósfera diferente. Ahí es todo paz, todo gozo, toda alegría, todo victoria. No vencemos ahí en ese monte, vivimos sobre la victoria que Cristo obtuvo sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre la carne. Entonces ahora vivimos sobre esa victoria. Vivimos para alabar y glorificar al Señor en el monte de Sión, en el monte de la gracia, en el evangelio de la gracia. Pero el diablo nos engañó muchos años, no estoy hablando de 2 o 3 años, décadas. El diablo mantiene a la iglesia evangélica pentecostal bajo la ley y les dice que tienen que cumplir los mandamientos de Dios, que tienen que cumplir la ley de Dios para ser salvo, para llegar a ser hijo de Dios, para ser justo. Tienen que cumplir, y eso no es verdad. Eso es una mentira del diablo. La ley no fue dada para que nosotros la cumplamos, sino para demostrarnos a nosotros que éramos pecadores, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y muchas iglesias, por no aceptar, por no escuchar la palabra, ellos apostatan de la fe, porque empezaron con la fe. ¿Cuándo empezaron con la fe? Cuando ellos recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí empezaron con la fe. Le dijeron a las personas, usted tiene que creer en Jesucristo y usted va a ser salvo. Eso le dijeron. Y las personas creyeron. Cuando los metieron dentro de la iglesia, ahora usted tiene que cumplir los mandamientos. Ahora usted tiene que cumplir todos los mandamientos de Dios para ser salvo. Y eso es mentira del diablo. Eso es un espíritu de error. Eso es doctrina de demonio. Porque le quita a la iglesia la posibilidad de manifestar la gloria de Cristo. La sumerge a la iglesia bajo esclavitud. Y nosotros no venimos al Evangelio para ser esclavos, esclavo de la ley, esclavo de los mandamientos. Nosotros venimos al Evangelio para ser libres, libres de la ley, libres de las obras. Ya no vivimos por obras, aunque hay obras, por supuesto, en la gracia, obras de fe, obras de justicia que Dios preparó de antemano pero no obras de la ley. Entonces, pero no hundemos eso. Vemos nosotros que la fe le fue contada por justicia. Y después dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, ¿qué es usted? Un justo. No es un pecador. Si alguien le dice a usted que creyó en Jesucristo, alguien le dice que usted es un pecador, entonces le está engañando. No es Dios quien está hablando, no es el Espíritu Santo el que está hablando, sino que es un espíritu de error, un espíritu inmundo, que lo quiera usted que esté sometido al error, que esté sometido al engaño. Y entonces ahí lo tiene ahí encadenado por medio de la mala enseñanza, ahí, años. Hay hermanos que murieron encadenados en el error. No eran malos hermanos, eran hermanos preciosos, pero ellos no inquirieron, ellos no buscaron la verdad. Ellos creyeron lo que los pastores les enseñaban desde los púlpitos, pero no leían su Biblia. No oraban al Señor para que el Señor les muestre la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo somos libres? Conociendo la verdad. ¿Dónde está la palabra? Mis palabras son verdaderas. Mis palabras son verdaderas, dice el Señor Jesús. Él vino trayendo la gracia y la verdad, o la realidad. Sigamos un poco más. Ahora, dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso en el versículo 5 del capítulo 4 de Romanos 5. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe, dice,
le es contada por justicia. Digo, qué maravilloso eso, ¿no? Somos justos porque creímos, porque somos de la fe, no somos de las obras, ¿no? Eso no quiere decir que no hay que servir a Dios, no confunda. Estamos hablando de no tener obras para alcanzar lo que Dios ya nos dio. Dios ya nos dio todo en Cristo ahora. Nos dio la justificación, nos dio la vida eterna, nos dio la redención, la regeneración, todo nos dio Dios en Cristo. Esto con seguridad establece el asunto concerniente a Abraham. Él fue justificado por la fe, sin las obras de la ley. La ley ni existía cuando Abraham fue justificado, la ley no existía. Porque la ley vino 430 años después de que murió Abraham. Fíjese, en realidad ninguna ley le fue dada a Abraham, ¿no? A Abraham no le fue dada ninguna ley. Él vivió 430 años antes que la ley fuese dada. Gálatas capítulo 3:17, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3:17. Dice, esto pues digo, que el contrato firmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después de Abraham, no lo anula para invalidar la promesa. La ley no puede invalidar la fe, no la puede invalidar. No puede quitar la fe, la ley, las obras, a eso es lo que estamos hablando. Las obras no suplanta la fe, no suplanta la fe. Ante todo está la fe, gloria al nombre del Señor. Dios le dijo que le bendeciría y le haría de él una bendición. ¿A quién? Abraham. Y Abraham creyó que Dios podía y haría como le había dicho. Esto es todo lo que hay acerca de la justificación y de su heredad en Canaán. Fue obtenida en la misma manera. Dios le llamó para ir y tomar posesión de aquella buena tierra. Y contestó Abraham, sí, Señor, con seguridad, ¿vio? Yo lo haré. Entonces, la fe es certera, es segura. La fe no hay duda. Por el contrario, la fe vence la duda. Vence la duda, vence la obra. Por eso, para el legalista, para el hombre que vive por las obras, estar sin hacer nada es lo peor que hay. Sin hacer nada, estar ahí sin ninguna actividad. Él enseguida se hace carnal. Él enseguida se entrega a la vida mundana, enseguida se entrega a la vida del pecado. El legalista, el que vive por las obras, algo que hacer, dicen. Pero Dios dice no quiero que hagas nada. ¿Y qué voy a hacer? Siéntate, quédate sentado ahí, sin hacer nada. Solamente piensa en lo que has recibido. Piensa en cómo ahora sos un hijo de Dios, que ahora Dios te justificó por medio de Jesucristo. Piensa en tu salvación. Quédate sentado, no hagas nada. Piensa en que Dios te dio fe para creer. Piensa en todo eso, no hagas nada. Piensa en lo que Dios te ha dado por medio de Jesucristo. Entonces, usted dice, pero yo tengo que hacer algo. Está haciendo algo. Está pensando. Está dándole valor, ¿no? Por medio del pensamiento, por medio del conocimiento que usted tiene, le está dando valor a lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando usted le dé el verdadero valor, eso le va a llevar a reposar, a descansar. Gracias, Señor. Y después empieza el Espíritu a orar. Ya no es usted. Ya el Espíritu es el que está trabajando ahora. Bueno, ahora el Espíritu lo levanta de ese asiento. El Espíritu lo levanta, ¿no? Y lo lleva a usted a donde hay necesidad. Y entonces, ¿cómo va a suplir la necesidad de aquel que tiene necesidad? Por medio de lo que usted recibió. ¿Qué recibió? Por medio de lo que usted tiene. ¿Qué tiene? A Jesucristo. La salvación, la vida eterna, la fe. Entonces usted empieza a trabajar para Dios, ¿no? Pero primeramente se tiene que sentar. Y cuando está sentado, medite. Tal vez este es un tiempo en que usted se tiene que sentar sin hacer nada y meditar en lo que Dios le dio a usted, en Cristo, ¿no? Porque siempre estuvo trabajando.
Siempre estuvo sirviendo, nunca se sentó a meditar nada. Entonces ahora, Dios lo llamó a Abraham. Esto es todo lo que hay acerca de la justificación y de la heredad de Abraham. Abraham dijo, Dios le dijo, yo te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Ve, y hereda la tierra de Canaán. Y él fue y la heredó. ¿Por qué? Porque él creyó. Él creyó a Abraham, a Dios, perdón. Dios le llamó para ir a tomar posesión de la tierra de Canaán, ¿no? Y Abraham contestó, sí, Señor, yo iré. Entonces, fíjese, él entró y gozó por la fe la herencia. A la vista de los geteos, que geteos eran los cananeos que estaban ahí, los jebuseos y todas las otras naciones que estaban ahí, a la vista de ellos, estaban todavía en posesión. Ellos se creían dueños de la tierra, pero Dios se la dio a Abraham. Así muchas veces el enemigo tiene mucha riqueza que Dios nos dio a nosotros. Ellos tienen la riqueza, pero no la pueden disfrutar, porque ellos no pueden disfrutar lo que es de Dios. Solamente nosotros lo podemos disfrutar, pero ellos lo tienen ahí. Tratan de que esa riqueza no nos alcance. Porque saben que si nosotros alcanzamos la riqueza que Dios nos dio en Cristo, hermano, ellos son vencidos. Entonces evitan de que nosotros... ¿Cuál es la riqueza que Dios le dio a usted? ¿No? El conocimiento. El Espíritu Santo, esa es una riqueza, ¿no? La fe es una riqueza. Fue también por fe, como está dicho, que Abraham llegó a ser padre de Isaac, ¿vio? Porque él no tenía hijos, y él le pidió a Dios un hijo, y bueno, y Dios le dio un hijo por la fe. Y por su intermedio, padre de muchas naciones, por medio de Isaac. Así, nuestro Padre Celestial es Padre de muchos pueblos y naciones por medio de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y en esto Él se asemeja a Dios, quien por medio de la simiente de Cristo, la cual es Cristo, llegará a ser Padre de mucha gente. Así Abraham testifica de la fe sola, sin las obras. Usted hasta que no aprenda a vivir por fe sin las obras, hermano, usted nunca va a estar satisfecho. Nunca va a estar gozoso, alegre. ¿No? Todo, usted le enseñan las malas enseñanzas, los malos espíritus de error. Ellos enseñan que usted tiene que hacer, tiene que servir al Señor, tiene que servir al Señor. Y Dios le dice, descansa. Aquel que entró en su reposo, vamos a leerlo, en el libro de Hebreos. El libro de nuevo creo que es 9. Gloria al nombre del Señor. Creo que es el 9. No me quiero equivocar. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 8, o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15. No, el capítulo 9 no es. Capítulo, si alguien me ayuda con el versículo, le voy a agradecer. Lo voy a leer, lo voy a encontrar, hermano, y lo voy a leer. Entrar en el reposo, entrar en el descanso, basta de obras. Dios está hastiado de las obras, como se hastió Dios de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel. Ellos hacían sacrificios, mataban corderos, mataban becerros, mataban todo tipo de sacrificio hacían para agradar a Dios, y Dios, hastiado estoy de vuestros sacrificios y de vuestras ofrendas. Así también Dios está hastiado, está cansado de tanta obra dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque falta la fe.
Dios quiere la fe, no quiere las obras, Dios quiere la fe. No, porque si Dios quisiera las obras, no hubiera dejado bajo la ley. Pero Él nos sacó de la ley, ¿no? Nos sacó de la ley, Dios, a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Bueno, no lo encuentro, hermano, a ese versículo, y gracias los hermanos. Vamos a leer en el 10. Entonces dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan a Él. ¿No? Por medio de los sacrificios que ofrecen continuamente cada año, no pueden hacer perfecto a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros, esa era la obra que hacían los israelitas por medio de la ley. Pero dice, pero estos sacrificios cada año se hace para recordar los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, sacrificio y presente, obras no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, he aquí, ¿no? En la cabeza del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificios y presentes y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, he aquí, entonces dijo, he aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita primero lo primero, quita lo primero para establecer lo segundo, por lo cual, ¿por cuál voluntad somos santificados? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez. Así que todo sacerdote se presenta cada año, bueno, y así sigue, usted lo puede seguir leyendo. Vio que la obra, el sacrificio, no, Dios no quiere que usted haga eso para alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero sin embargo, en Romanos capítulo 12 dice, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio. Entonces nosotros ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio para servir al Señor, o para que el Señor se manifieste a través de nosotros. Pero eso después de que somos salvos. Eso después de que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptamos la salvación y la vida eterna. Fíjese. Luego David, por medio de David, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Él también se levanta firme en defensa del método de la justificación por la fe. David dijo en el Salmo 32, versículo 1 al 2. David dijo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurados. Entonces él, como con ánimo resuelto y temerario en su testimonio, exclama, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el versículo 8 de Romanos capítulo 4. Con seguridad esto es suficiente a convencer a cualquiera que Dios jamás hubiera tenido otra manera para la salvación que aquella que viene por medio de la gracia y por medio de la fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que son de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Vio? Y entonces, tanto judíos como gentiles, está incluido en aquel todo el que cree. Ahí estamos encerrados los judíos y los gentiles. Ninguno está excluido excepto por la incredulidad. ¿No? ¿Cuál es el pecado imperdonable? La incredulidad. La obra de Cristo es suficiente, ¿no?, para salvarnos. La sangre expiatoria, ¿no?, nos limpia de todo pecado. ¿Cuán culpable entonces aquel que rechaza la misericordia de Dios? Aquel que no cree.
la cual fue extendida a nosotros por el don de su Hijo Jesucristo, el cual fue entregado para nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La realidad que Abraham fuera justificado siendo aún incircunciso abre la puerta de la justificación a todos los gentiles. Ellos también pueden reclamarle como su Padre sobre la base de la fe en Jesucristo. La justificación sigue inmediatamente a la fe. Primero es la fe y después la justificación. Es otorgada a aquel que no obra, pero que cree. Dios no permite al hombre tener el privilegio de ganar su salvación. Él debe tomarlo como un don, como un regalo, gratuito, o no tener nada. Pues la fe no tiene mérito alguno, ni en lo mínimo. No estimamos de recompensa por creer en un hombre honrado. No es esfuerzo ni tampoco es obra, como ha ganado a Dios conferir su salvación al hombre por el conducto de la fe. Entonces solamente por fe somos salvos. No, por fe somos justos. Entonces Dios tomó a David y tomó a Abraham para hacernos entender a nosotros que la salvación y la justificación son por fe. ¿Y quién alcanza la salvación? El que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Usted creyó y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es justo. ¿Qué significa justo? Sin pecado, sin culpa. Dios lo ve a través de la sangre de Jesucristo. Sin culpa, sin pecado. ¿Se da cuenta? Ahora, después, esto es el principio. Esto no es el final. Todo lo que estamos viendo, hay mucho más para ver. Porque hay mucho más en juego allí. Entonces, ¿qué estamos dando a entender nosotros? Que, ¿cuáles son las enseñanzas erróneas? ¿No? ¿Cuáles son las malas doctrinas que hay en la iglesia? La iglesia que enseña que el hombre tiene que cumplir los mandamientos para ser salvo o para ser justo, esa iglesia está gobernada por un espíritu de error, por un espíritu inmundo de error, ¿no? Porque los lleva a los hermanos a alcanzar algo que nunca van a alcanzar, que es la salvación y la vida eterna por medio de las obras. Nadie puede ser salvo por medio de las obras. Tiene que ser salvo, tiene que alcanzar la justificación, el nuevo nacimiento por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Si usted va a una iglesia donde se predica que uno es salvo por medio de cumplir los mandamientos, que usted tiene que cumplir los mandamientos, ¿no? Para ser salvo, para tener vida eterna, usted está en una iglesia donde lo van a encadenar ahí para que usted muera ahí y nunca pueda gozarse en Cristo. Nunca se va a poder gozar en el Señor. Lo van a poner bajo las obras toda su vida. Pero ahora Dios lo quiere quitar de allí. Dios quiere que usted venga al conocimiento de la verdad, por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios. Y entonces usted ahora pasa por situaciones. Y parecen malas esas situaciones. Pero todo tiene un propósito, ¿no? La intención de Dios es que usted conozca la verdad. Que usted vaya detrás de la verdad. No se enemiste con nadie. A nadie condenamos, ni siquiera a aquellos hermanos que predican el error. Nosotros no le condenamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque en la gracia no hay condenación. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. No podemos condenar. No tenemos esa autoridad para condenar. El único que condena es Dios. El único que salva es Dios. Y Dios no nos condenó a nosotros. Dios nos salvó por haber creído en Jesucristo. Y no solamente usted, ahora usted es justo. No es que fue perdonado, usted fue justificado. Porque una persona puede ser perdonada, pero es culpable. Fue perdonada, pero sigue siendo culpable. Cometió el delito y nadie pagó por ese delito que cometió. Es culpable. No somos perdonados, nosotros fuimos justificados. ¿Por qué? Porque otro fue el que pagó nuestra culpa. Nosotros éramos pecadores y otro recibió el castigo.
entonces nosotros salimos justificados porque el pecado que nosotros cometimos lo pagó Jesucristo con su muerte. Pero Él no quedó muerto, Él resucitó. ¿No? Él resucitó. Cuando Él resucitó, entonces Él nos dio vida a nosotros. Pero no una vida de pecado, sino una vida sin pecado. Por eso, hermanos amados, agradecido al Señor por esta palabra, ¿no? Agradecido al Señor por su verdad, por su revelación, por su iluminación, ¿no? Hay muchas radios cristianas que mantienen programas donde enseñan los hermanos en ese programa que hay que cumplir los mandamientos. Y dicen que son de la gracia. Radios que predican la gracia. No predican la gracia, predican el error. No podemos permitir que el mensaje en una radio de gracia, ¿no?, se predique que para ser salvo tiene que guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos de Dios. Porque eso anula completamente el sacrificio. Eso es una blasfemia. Eso es pisotear lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se puede en una radio de gracia, ¿no?, permitir que se predique error, que se predique, ¿no?, doctrina de error, espíritu de error. No se puede mezclar. No se puede mezclar el error con la verdad. O es todo error o es toda verdad. O es toda obra o es toda gracia. Pero no se puede mezclar. Si es que estamos por Cristo. Si es que estamos por la verdad. Es intolerable escuchar a aquellos que predican contra el sacrificio de Cristo. Para nosotros los que conocemos la gracia. Es intolerable, no lo podemos soportar. Que se predique, ¿no?, en una radio de gracia, que dicen conocer la gracia, que le den lugar a hermanos que prediquen el error, que vayan en contra del sacrificio de Cristo, nuestro amado Señor. No es de gracia, es un error, no se puede mezclar. Dijo el Señor en Apocalipsis: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso dijo el Señor. No podemos predicar en nuestra iglesia, ¿no? Usted en su iglesia, ¿dónde está? Usted no predica gracia y error. Usted predica gracia. ¿Por qué no predica error en su iglesia? Porque no sabe que no es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué predican en la radio? ¿Por qué permiten en la radio doctrinas de error? Doctrina de demonios. ¿Por qué permiten eso? ¿Por qué permiten que los hermanos no escuchen el error? ¿Por qué le dan difusión al error? Si supuestamente están en la verdad, si supuestamente conocen la verdad. ¿Por qué entonces hacen eso? Porque no la conocen. Porque no son guiados por el Espíritu, son guiados por la carne. Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu, nunca vamos a tolerar, a soportar que venga un hermano que anule completamente el sacrificio de Cristo y que le diga a los hermanos que ellos son salvos por medio de las obras. Nunca. No se tolera eso. Por eso, hermano, hay que afirmar la fe. Hay que poner el fundamento correcto. Hay que tras del verdadero propósito. ¿Cuál es el propósito? La grandeza del Señor. La grandeza del Evangelio. ¿No? Si Dios te dio la oportunidad de tener una radio, no es para que usted haga lo que quiera en la radio. Usted tiene una radio como una bendición de Dios para su vida, para extender las buenas nuevas de salvación, para traerle gloria al Señor, para traerle gloria y honra al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es para eso que Dios le dio lo que le dio. Por eso, hermanos amados, oremos, ¿no? Y juguémonos por la verdad. Juguémonos por la verdad. Estemos por la verdad, no por la mentira. Los hermanos que predican error no son condenados. No pueden ser condenados, son nuestros hermanos. Son lavados y comprados con la sangre de Cristo. Pero predican el error. Y a esos hermanos les falta la luz del Evangelio de la Gracia. ¿Se da cuenta? Le falta el Evangelio de la Gracia. Por eso, ninguno de los 12 apóstoles pudo ocupar el lugar del apóstol Pablo. Ninguno.
Dios levantó un nuevo apóstol para nosotros, para un hombre que no tenía la estructura religiosa o la estructura que tenía los apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesús. Doy gracias al Señor, hermanos amados, por esta palabra. Que el Señor bendiga grandemente a la iglesia y a los hermanos que ahora van a estar en el programa. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendice a los hermanos, hermano Sergio. Bendice a nuestro hermano, Señor, también, que está ahí. Ayúdalo, Padre, también, que él pueda seguir conduciendo la radio, Padre. Oh, Señor, bendice a la radio, bendice a nuestro hermano director, bendice a Emanuel, Señor amado, a su familia. Oh, Señor amado, ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, amado.